Buenos días. El día de hoy, nuestro tema es el siguiente: el pacto federal y el federalismo. Los temas a tratar son los siguientes, que vamos a verlos ahora. Una introducción, ¿no? El pacto federal, el concepto de federalismo, las diferencias entre los estados federales, ya sea las composiciones homogéneas o las heterogéneas, la integración más que la secesión, cómo surgen los federalismos y, para terminar, algunos criterios para distinguir un estado federal de otro. Pues bien, lo que quisiera destacar en todo momento es que el presidencialismo norteamericano no sería lo que es sin el federalismo, ¿no? Es decir, sin una efectiva división territorial del poder. No sería posible concebirlo, o por lo menos no operaría como estamos acostumbrados a que opere, ¿no? Con sus aciertos y desaciertos, ¿no? Pero en el balance ha sostenido los regímenes y se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Ya más de 200 años. O sea que tiene más cosas buenas que por mejorar, ¿no? Lo cual nos lleva a analizar uno de los porqués, ¿no? ¿Por qué ha funcionado? ¿No? Ha funcionado porque el presidencialismo debe estar sostenido en una efectiva división territorial del poder, ¿no? Me preguntarán si el parlamentarismo puede estar liberado de este requisito, ¿no? Digamos que un parlamentarismo puede no ser federalista, ¿no? Y que un parlamentarismo podría optar por el federalismo, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Creo yo que los presidencialismos exigen, ¿no?, una separación territorial del poder más cercana a esta forma de Estado, ¿no? Más cercana a esta forma de Estado. A pesar que en esta región existen varios estados federales con problemas, dicho sea de paso, considero, y especialmente para países de gran extensión, que el federalismo es una opción, ¿no? Es una opción. Pero ¿qué sostiene al federalismo, no? ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene al presidencialismo el federalismo? ¿Y qué sostiene qué sostiene al presidencialismo el federalismo? ¿Y qué sostiene al federalismo? Pues lo sostiene el pacto federal, ¿no?, que es la aceptación de los Estados miembros para libremente ceder, ¿no?, gran parte de sus competencias en favor a un Estado federal, hacer sus competencias a un conjunto de instituciones que representan a todos los Estados miembros, ¿no?, lo que se conoce como un Estado federal. Los Estados miembros son Estados federados y las instituciones que representan a todos los Estados federados es el Estado federal. Lo que es conveniente mencionar es que el modelo estadounidense, ¿no?, no puede teorizarse en elementos de teoría europea continental, ¿no? Por eso he preferido decir ceder competencias a ceder soberanía, ¿no? Porque si esto yo lo pronunciara en la Edad Moderna, los teóricos, Hobbes, no me entenderían. Es más, si fuesen mis profesores, hasta me jalarían. Suspendería la materia porque la soberanía, por definición, no se comparte. La soberanía, por definición, es indivisible, ¿no? Es monolítica. Lo abarca todo, ¿no? Es la máxima concentración del ejercicio del poder, ¿no? Y el federalismo pretende todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que analizarlo, ¿no? Solo que hoy en día la soberanía se asimila, ¿no?, a la soberanía del pueblo, ¿no? Pero es una afirmación más teórica que práctica, ¿no? Hay pueblos que viven bajo regímenes tiránicos y no pueden deshacerse de ellos, ¿no? Entonces la soberanía no parece estar en la práctica en ellos. En la teoría sí, pero en la práctica no.
Y el derecho constitucional, pues, es realidad, ¿no? Es realidad. La teoría que conocemos es una teoría que procede de la historia, ¿no? Y de comparar constituciones, ¿no? También el derecho consuetudinario, ¿no? La soberanía no cabe para decir ceden soberanía a los estados miembros, no ceden soberanía, ¿no? Es decir, ceden competencias, ¿no? Desde un punto de vista clásico, la soberanía no tiene un significado, ¿no? Que pueda uno adaptar, ¿no? A un estado federal, ¿no? Eh, porque un estado federal en sí mismo es una repartición, ¿no? Una distribución, ¿no? De competencias, ¿no? ¿Qué competencias van a conservar los estados miembros federados? ¿Cuáles competencias van a ceder y otorgar para su administración al estado federal? ¿Y cuáles son las que van a compartir? ¿Cuáles son las que van a compartir? Son las tres grandes preguntas, ¿no? El federalismo, por tanto, se relaciona con un proceso más dinámico, ¿no? No es estático, ¿no? De hecho, con el tiempo el federalismo va acomodándose, ¿no? Si los padres de la Constitución norteamericana resucitaran, verían un federalismo distinto al que habían previsto, ¿no? No completamente distinto, pero sí con un gobierno, con un Estado federal más centralista del que ellos habían dejado, ¿no? Porque es dinámico, no estático. Durante los años previos a la Guerra Civil en Estados Unidos, circularon dos grandes interpretaciones. Que los estados, por ejemplo, los estados que defendían los intereses del sur, ¿no? Reclamando el derecho a la secesión, y por otro los estados que defendían a la Unión, que eran los del norte, ¿no? El sur siempre fue más conservador, ¿no? Y el norte más progresista. El sur seguía queriendo mantener la esclavitud, mientras que el norte más progresista auspiciaba, ¿no? las libertades, ¿no? Y esto dio lugar a la guerra de secesión, ¿no? A la guerra civil norteamericana. Los sureños afirmaban que el pacto federal entre estados se podía disolver, ¿no? Porque era un pacto entre estados, ¿no? Y lo que se hace se deshace, ¿no? Suscribo, pero bueno, resuelvo el pacto, ¿no? Pero los del norte sostenían que el pacto era ante el pueblo, ¿no? Y que era indisoluble, ¿no? Y que la propia Constitución lo decía, ¿no? Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Se cuidaron de decir nosotros, los Estados miembros, hicieron muy bien en colocar nosotros, el pueblo, ¿no? Por eso, a través de ese pacto, el Estado federal tendría potestad directa sobre los ciudadanos, ¿no? Y alcanzaría una legitimidad mucho mayor que la de los Estados miembros, ¿no? Porque sus representantes, los representantes de este Estado federal serían elegidos por los Estados miembros de la Unión. Esto pensaba el bando unionista, ¿no? Encabezado por Abraham Lincoln. Y por eso pensaban que no podía existir un derecho de secesión. En vez de soberanía se puede hablar poder constituyente, ¿no? Aunque este término no se usó mucho en los Estados Unidos, ya en derecho comparado sería más propio hablar del poder constituyente, ¿no? No una decisión del poder constituyente, no una decisión de la soberanía, ¿no? La idea de un pacto es inherente al federalismo. La idea de un pacto es inherente, por eso hablo de un pacto federal, ¿no? Un pacto que divide el ejercicio del poder. Para el federalismo, un pacto que divide territorialmente el ejercicio del poder, ¿no? El ejercicio del poder territorial. El núcleo del pacto federal es la decisión de unión, ¿no? Es la unión. De hecho, el presidente de los Estados Unidos una vez al año va a ofrecer un discurso al Congreso, a la Cámara de Senadores, hacia la tercera semana de enero de cada año, y se le denomina el discurso por el Día del Estado de la Unión, ¿no? Eso es, ¿no? Y es significativo, ¿no? Los estados se obligan a marchar unidos, ¿no? En sus decisiones, ¿no? Y las cuales no se toman por unanimidad, será muy difícil, ¿no? Empezaron 13, ahora son 50 estados, sino por una mayoría reforzada, es decir, por una mayoría calificada. Es decir, se necesitan las aprobaciones, el mayor consenso, ¿no? Para reformar la Constitución se necesita el mayor consenso. No se aprueba en el Congreso Federal en Washington.
la primera aprobación, pues luego tiene que ser ratificada por un número mínimo de estados federados para que quede firme esa reforma. Esto es con relación al pacto, ¿no? Con relación al pacto, ¿no? Hemos hablado de un pacto de unión, no un pacto que se funda en la idea de una voluntad, ¿no? Que expresó en su determinado momento histórico el pueblo norteamericano, ¿no? Que está en el pueblo, la unión está en el pueblo, no más que en los estados, ¿no? Se quiso colocar un candado en la Constitución cuando se dijo nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hay sobre el concepto de federalismo? ¿Qué podríamos decir, no? La estructura jurídica y estatal, pues, del federalismo está garantizada por la Constitución de 1787. De hecho, la Constitución estadounidense, en sentido más estricto, es la Constitución federal, la Constitución de todos, la Constitución de la Unión, ¿no? Eso es la Constitución de Estados Unidos. Por eso es tan breve, por eso tiene solo 7 apartados o artículos, como queramos llamarle, y actualmente 27 enmiendas. Es muy difícil que un Estado de las dimensiones, ¿no? De los Estados Unidos, un país, se ponga de acuerdo en, como en el caso del Perú, en 306 artículos. Se han puesto de acuerdo, es muy difícil incluso que hasta el Perú mismo no se ponga de acuerdo con 306 artículos en la práctica. Ellos, la unión de todos, demandó el acuerdo, el pacto, ¿no? de 7 grandes temas, ¿no? Y que luego dio lugar a unas 27 enmiendas que en unos casos las corrigieron o las enriquecieron, ¿no? Es decir, esta idea, ¿no? Del pacto federal, ¿no? Consagrado, ¿no? en la Constitución, ¿no? Que en su momento podría comprenderse como una especie de tratado de integración de la época, ¿no? Dado que el primer federalismo, ¿no? Todavía no había nacido el derecho internacional público, pero ya se podría hablar, ¿no? De una manera, ¿no? Con un antecedente, que es el proceso que ha atravesado otros federalismos más jóvenes, ¿no? Como es el alemán, y sin ir muy lejos, ¿no? Lo que podría denominarse una especie de federalismo europeo, ¿no? Que es la Unión Europea, ¿no? El significado de la palabra federalismo, si bien tiene una naturaleza constitucional, también tiene, por lo que venimos diciendo, un sentido sociológico, ¿no? ¿No? Que involucra a toda una comunidad política, ¿no? Un sentido social, un sentido filosófico, ¿no? Pronto para los norteamericanos, porque no se podía disolver, ¿no? Creaban nexos, ataduras, ¿no? Enlaces, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía a los americanos, qué los convertía a todos en americanos, ¿no? A esos 50 estados? Pues la igualdad. La igualdad cumpliendo un conjunto de reglas, ¿no? En común. Y eso los hace iguales, los hace libres y los hace americanos, ¿no? Si bien los estados federales no son muy numerosos, bueno, son 50, ¿no? Representan más de 1/3 de la población mundial. Me refiero, perdón, ¿no? A los estados federales en el mundo, ¿no? Los Estados Unidos tienen 50 estados federados, pero en el mundo el federalismo representa 1/3 de la población mundial, es decir, de los 193 países independientes, tan solo 24 se pueden catalogar como federales, ¿no? Por lo menos por lo que dice formalmente su constitución. Entre ellos, por ejemplo, está Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, ¿no? Etiopía, la India, Malasia, México, la República Federal Islámica, Sudán, Suiza, ¿no? Hasta Venezuela, ¿no? Con distintos grados de desarrollo, ¿no? De acuerdo a las distintas políticas que se han aplicado, ¿no? Las diferencias entre los países federales en el mundo pueden ser bastante considerables, ¿no? De hecho, por los ejemplos que he puesto de países pueden darse cuenta, ¿no? La diferencia en su grado de desarrollo, ¿no?
No solamente una diferencia en lo que respecta a la distancia del texto constitucional con lo que acontece en la realidad constitucional, ¿no? Sino también en lo que le toca al número, ¿no? Superficie y competencias, ¿no? De los Estados miembros. Por ejemplo, si bien podemos tomar en cuenta, ¿no? Características que podríamos considerar de tipo federal, ¿no? En otros países, como estados asociados, ¿no? Confederaciones, autonomías diversas, diversas divisiones regionales, como el caso del Perú, más del 70% de los países del mundo muestra más de una u otra, más de una u otra manera, ¿no? Un orden federal o elementos cuasi federativos, ¿no? Y cierta organización descentralizada, ¿no? Repito, formalmente, ¿no? En otros casos, pues, se puede advertir, ¿no? Ciertas, por ejemplo, o formas de Estado, ¿no? No federales, como por ejemplo regionales, en que digamos, si bien son regionales y tienen una independencia administrativa en gran medida, pues no pueden terminar de gestionarse por sí mismas, ¿no? Lo cual implica un problema tanto el diseño como un problema de tanto humano como de gestión, ¿no? El origen del concepto de federalismo, desde el punto de vista etimológico, deriva, pues, como todas las palabras del latín, ¿no? Fedus, ¿no? O federis, ¿no? Que significa algo así como hablar de alianza, hablar de contrato, tratado, hasta pacto, ¿no? Eh, de hecho, fedus, pues, todo mundo que decir fe, ¿no? Eh, el poeta romano Ovidius Naso, ¿no? Que nació en el 43 a.C., en el 18 después de Cristo, emplea la expresión fedus sociale, ¿no? Sociale, ¿no? Con la que quiere entender a la sociedad misma y a la estructura social, ¿no? Los romanos llamaban a las tribus reconocidas como aliadas federati, ¿no? Que era como aliado o confederado, ¿no? Que se reconocían como comunidades independientes al imperio, ¿no? Eh, con el verbo federare se dice tanto como establecer por alianza, ¿no? Juntar, unir, reunir, ¿no? Una unión, una asociación, ¿no? Es decir, puede presumir entonces una separación previa, ¿no? A esa unión, a ese federis, una separación previa, ¿no? Que más tarde se unirán, ¿no? Que más tarde se produjo una unión, ¿no? La Edad Media conoce a las denominaciones fedus y confederatio con el significado alianza, liga, asociación, ¿no? Pero presupone que han estado separados, ¿no? Ahora, no es nuestro propósito hablar del desarrollo histórico del federalismo, ¿no? Tanto ni como idea ni como vocablo, ¿no? Sino que quería que subrayar algunas líneas que el término engloba, ¿no? Eh, Más que un concepto estructural en lo político, más que una cualidad constitucional, ¿no? Y más que una discusión de las competencias de Estados miembros y en el ámbito federal, ¿no? Es una determinada conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que falta en otras latitudes, ¿no? Una determinada conciencia, ¿no? Que nos lleva a una forma de vida política, ¿no? A una forma de vida política. Es típico, y uno lo puede ver en las películas, en series americanas, cuando hay un problema, llega la policía, y de pronto llegan los federales, y de pronto los federales solamente dicen, bueno, el FBI dice, bueno, no vamos a ocupar nosotros de este tema, ¿no? Y los policías del Estado federal, pues, simplemente se van un poco quizá mortificados, ¿no? Pero no se van con buena cara, pero saben que es así, ya dejó de ser. Bueno, esa sensación, pues, es importante. Primero, se vayan con buena o mala cara el hecho que reconocen la jerarquía y se van. y toma el control, ¿no? Porque ese delito es un delito que se ha cometido federal y los policías han hecho bien detenerlo del Estado federado, pero los federales tienen que tomar
el control, ¿no?, de la situación, ¿no? Entonces se puede ver, ¿no? Lo pueden ver, por ejemplo, si gustan, en la película Duro de Matar, la 1, la película, digamos así, más ochentera, es el 89, y pueden ver ustedes la escena, ¿no?, que todo lo quiere llevar la policía de California, ¿no?, en Los Ángeles, hasta que llegan los federales y un poco como los retratan, ¿no?, a los federales en comparación a la policía local, ¿no?, del Estado federal, ¿no? Se los dejo, ¿no?, para que lo puedan apreciar, ¿no? Es muy divertido. En el caso del federalismo norteamericano hay que destacar un insumo muy importante, como fueron los 85 artículos de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, ¿no? Hamilton, Madison y Jay, que es el federalista, ¿no?, publicados entre 1787 y 1788, ¿no?, en los periódicos de Nueva York, ¿no?, con la columna titulada El Federalista, ¿no? Hasta que incluso aparecieron posteriormente como libro, ¿no?, ¿no?, escrito, ¿no? Es como una acta de asamblea constituyente redactada por privados, prácticamente, por privados. Y en ellos, por ejemplo, son determinantes, ¿no?, las líneas en que Hamilton, Madison y Jay, ¿no?, iban comentando, ¿no?, todo lo que se debatía en la Convención Americana sobre la Constitución de 1787, y ahí estaban comentando, ¿no?, todo lo que se decía respecto al federalismo, ¿no? Y fueron determinantes, ¿no?, para fijar las características del concepto, ¿no?, y para darle un impulso crucial, ¿no? Tanto Montesquieu, ¿no?, eh, como Hamilton, Madison y Jay, ¿no?, concebían al federalismo como el único medio para una dilatación del gobierno popular, ¿no? Es donde, por ejemplo, cabe hablar de subsidiariedad, ¿no? O sea, lo que puedan hacer los que estén más cerca a un problema, pues que lo hagan, ¿no? Pero hay un conjunto de problemas que sí tiene que verlo una institución que tiene los medios para poder resolverla, ¿no?, administrarla. En otras palabras, se trataba de aprovechar las ventajas de la república, ¿no?, que es la libertad, la igualdad, y las de la monarquía, ¿no?, que es la seguridad, las dos. Las dos por el precio de una, ¿no? La descripción, ¿no?, aparecida poco después, ¿no?, de 1788, cuando Alexis de Tocqueville visita América, ¿no?, y destaca la igualdad, contribuyó enormemente, ¿no?, a difundir la idea del federalismo en Europa, ¿no?, a través de su obra La democracia en América, ¿no? El ejemplo que jugó un papel muy importante en las discusiones fue en torno a la Constitución alemana de 1848-49, ¿no?, en el Parlamento de Frankfurt. En países iberoamericanos también fueron consideradas, ¿no?, como verdaderas las ventajas que traía el modelo federal, ¿no?, completamente el estadounidense, ¿no? Es decir, y también llegó pues como un bálsamo, ¿no?, para los países europeos que conquistaban, ¿no?, su democracia, ¿no?, también. Federalismo como acuerdo, alianza, unión, ¿no?, concepto de federalismo. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre los estados federales, ¿no? Primero había que detenernos en las composiciones de tipo homogéneo, ¿no? Eh, la relación de territorialidad e identidad nacional es un punto de gran importancia que habría que destacar, ¿no?, para poder comprender, ¿no?, la estructura de los sistemas federales. Las estructuras étnicas, culturales, lingüísticas, incluso confesionales, ¿no?, en el territorio, se puede encontrar una rica gama, ¿no?, de diferencias, ¿no?, que va desde la homogeneidad de un Estado nacional hasta las sociedades abiertamente multinacionales, ¿no? Por ejemplo, en la República Federal Alemana, ¿no?, en la época de su fundación, en la Alemania dividida, post Segunda Guerra Mundial, y Austria, ¿no?, son estados federales homogéneos, ¿no?, sin un potencial conflicto étnico-cultural, ¿no?
La identidad nacional en los Estados Unidos y en Australia, por ejemplo, no se define por diferencias culturales, ¿no? Puesto que la presión para la integración de las minorías es considerable, ¿no? Y esas diferencias en ambos países no se pueden delimitar territorialmente, ¿no? En esto influye mucho, ¿no? Estados Unidos es un país, nació como un país bastante homogéneo, ¿no? Y especialmente porque consolidó una gran clase media, ¿no? Y luego, claro, las banderas de libertad e igualdad, pues, permitieron la libertad religiosa y, y luego un modo de vida, que es el estilo de vida americano, que reconociendo la igualdad, ¿no? De todos, cumpliendo unas mismas reglas, pues era posible que incluso una persona no nacida en Estados Unidos pueda decir que se hace americano, ¿no? Lo puedo ver, por ejemplo, en personajes que todos conocemos, ¿no? Actores de Hollywood, ¿no? Que son austriacos de nacimiento, pero uno los ve y son americanos. Mel Gibson es australiano y lo he visto en videos leyendo la Declaración de Independencia. Schwarzenegger es austriaco, pero hasta ha sido gobernador de Los Ángeles, de California, ¿no? Entonces, eh, digamos, los federalismos pueden funcionar, operar en composiciones heterogéneas, ¿no? En el caso de las composiciones heterogéneas, es el caso contrario, ¿no? Porque estamos hablando de sí, estructuras multiculturales, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica existen, ¿no? En Suiza, ¿no? Especialmente relacionadas con aspectos territoriales, ¿no? El caso de Bélgica, ¿no? No ha sido capaz quizá de aportar buenos resultados, ¿no? Lo que atañe a su integración política, ¿no? Como país. En Canadá, ¿no? También uno puede encontrar, ¿no? Una relación tensa entre territorios, ¿no? Pero hábilmente, ¿no? Por ejemplo, han podido evitar mayores dificultades, ¿no? Con el régimen especial que tiene Quebec, por ejemplo, ¿no? Que es francófono. Hay etnias culturales, ¿no? Dualismo entre anglófonos y francófonos, ¿no? Pero esto se ha llevado, ¿no? Muy bien a través de la política, ¿no? No exento, ¿no? De tensiones propias, ¿no? Para llegar a una solución apropiada, ¿no? En el caso de México, pues no es tan homogéneo como Austria. Entonces, sobre el potencial, ¿no? Los conflictos étnicos culturales, se desconoce, ¿no? Situaciones en las que se ponga en duda por algún grupo social una cierta identidad mexicana, ¿no? O a la pertenencia a la nación, ¿no? No existe problema de segregación de regiones, ¿no? Hay un nacionalismo bastante fuerte, ¿no? Los esfuerzos de integración por parte de sectores y grupos poblacionales se pueden apreciar, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, en otras latitudes, pues uno puede apreciar aspectos culturales, económicos, educativos, incluso geográficos, eh, en donde, por ejemplo, las diferencias pueden llegar a ser abismales, ¿no? Lo que se busca, más que segregación, es integración, ¿no? El federalismo puede operar bajo composiciones heterogéneas, ¿no? Si todas ceden un conjunto de competencias a unas instituciones que representen a todos y que administren el todo bajo criterios de igualdad y libertad, ¿no? Y bajo principios de reciprocidad, ¿no? Y también, lógicamente, de solidaridad, ¿no? Es decir, porque habrá regiones más pobres que otras, ¿no? Que son los grandes retos, ¿no? Que tienen que atravesar, ¿no?
eh, estas divisiones territoriales del poder, ¿no? Como forma de Estado, ¿no? Hablé de la integración más que de la secesión, ¿no? Y aquí podríamos puntualizar un poco más, ¿no? En el punto 5. Las razones de la necesidad de más integración y menos secesión, o intento de secesión, de separación, por ejemplo, se produce cuando cada vez más estados nacionales van cediendo competencias, ¿no? A una organización supranacional, relevando, ¿no? Revelando pues la influencia que va teniendo en el tiempo, ¿no? La idea federal, ¿no? Es decir, países en los que sus estados federados, o llámese comunidades autónomas o regiones, consideran que determinado episodio histórico, ¿no? Como puede ser, pues, tema sobre una inundación, ¿no? Como se ha producido en el caso del Perú, el 2017, ahora último, o la pandemia que se está viviendo, ¿no? Pues uno puede llegar a la conclusión que en algunos países su organización regional, federal, comunidad autónoma, lo ha manejado con bastante éxito. Otros consideran al final que es mejor que estas funciones, ¿no? De todos los temas que afectan a todos, ¿no? Sean resueltos por el Estado central o el gobierno federal, ¿no? Sean trasladadas esas competencias, ¿no? Esto lo tiene que dar la experiencia, ¿no? Luego, pues claro, esto da lugar pues, a que la solución de los problemas comunes de alcance global, ¿no? Ya no es posible con los tradicionales recursos de política estatal, ¿no? Y nacional, ¿no? Entonces tienen que de alguna manera ser articulados, ¿no? No puede solo lo que vaya a decidir una región o un estado federal, ¿no? Aquí tienen también mucho que ver otros temas, por ejemplo, los planos altitudinales, por ejemplo, en el caso de empezar el año escolar, por ejemplo, todos en marzo, cuando hay zonas en el país que es invierno, o que es verano, perdón, en cuando se empieza el colegio, zona del país en que ya es verano, cambio de clima, o cuando es colegio, o cuando debe venir al colegio zona de sembrar, de cultivo, pues son temas que se tienen que pensar, ¿no? O sea, el centralismo no puede declarar que el calendario es igual para todos, ¿no? Hay determinadas fechas que sí, pero hay otras que para la organización laboral o cultural, pues no se corresponden, ¿no? Entonces, todo eso se tendría que ver, ¿no? Con la división territorial del poder, ¿no? Luego, tengamos en cuenta, ¿no? Que hoy en día hay por lo menos alrededor de 170, si no más, ¿no? Estados nacionales multiétnicos, ¿no? Las ideas, por tanto, y formas de organización federativa adquieren cada vez más importancia, porque la federación reconoce las diferencias y busca un tratamiento igual, es decir, tratando desigualmente a los iguales, pues se llega, ¿no? a esa justicia social, a realizar la igualdad, ¿no? Igualdad en los principios, ¿no? Y atendiendo ese trato, ¿no? Ad casum, ¿no? De acuerdo a las diferencias para alcanzar la igualdad, ¿no? ¿Cómo surgen los federalismos? En lo que toca a las formas de origen, ¿no? Un Estado federal es un ente político, ¿no? Que nace a la vida por medio de una unión o conjunción de corporaciones o estados, ¿no? Que anteriormente se entiende que estaban separados. Una unión o conjunción de corporaciones o estados que anteriormente se encontraban separados, ¿no? Corporaciones, estados, comunidades políticas, ¿no? Que anteriormente se consideraban separados o se encontraban separados. Por eso el proceso de formación de un Estado federal tiene etapas, ¿no? La primera, la independencia de los estados que se reúnen, ¿no? Que deciden crear la alianza, ¿no?
que todos deben signarla, firmarla, ¿no? Por último, ¿no? También la creación de un nuevo Estado, ¿no? Que surge a partir de esa alianza, ¿no? Producto de la unión de todos, ¿no? Y el nuevo Estado, ¿no? Que contiene a las comunidades políticas miembros, ¿no? O estados federados, o fundadores, siguen existiendo, ¿no? Pero reconociendo denominadores comunes que son los que los llevan a la unidad, ¿no? De esta manera, este proceso natural posee un carácter que busca ser centrípeto, ¿no? Que a cosas nos unen y que por tanto podemos unir. Puede ser el idioma o puede no serlo, ¿no? Y además es relativo, ¿no? En América hay muchas razones por las cuales podríamos estar más unidos, ¿no? Entonces es el idioma, pero en Europa, donde hay varios idiomas, pues están bajo la Unión Europea, ¿no? Una especie de federalismo europeo, ¿no? Buscar elementos centrípetos que busquen esa unión. Estados Unidos, esa unión, pues evidentemente tiene que estar obviamente en el estilo de vida americano, ¿no? En las libertades, ¿no? La idea del país de las oportunidades. Todo eso, por ejemplo, es lo que, con los cuales se sienten la Declaración de Independencia, ¿no? Y sus ideales, la Constitución norteamericana. Esos, digamos, es un federalismo que se ha construido a base de documentos históricos, de historia, corta, pero historia, y de figuras que han sido casi elevadas a rango de una mitología griega, ¿no? Como es el caso de Washington, Lincoln, Jefferson, ¿no? Eh, Cuando hablamos de Hamilton, Madison y Jay, hablamos de los apóstoles, ¿no? Todos ellos, por ejemplo, han dado lugar a esa mitología, ¿no? Del federalismo, ¿no? Que eso también se tiene que construir, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? De modo centrípeto, ¿no? Nacieron los Estados Unidos de América, la República Federal Alemana, hoy la República Federal Alemana, ¿no? Primero existían los estados, ¿no? En Alemania llamados los Länder, estados libres, ¿no? Independientes, pero que se unieron y conformaron un nuevo ente político, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. El proceso federativo en México es otro caso, ¿no? En Canadá, en Brasil, ¿no? Se afectó de otra manera, ¿no? Exactamente se formó algo así como en sentido opuesto, ¿no? Lo que podríamos llamar una unión no centrípeta, sino centrífuga, ¿no? En estos casos, pues, estos federalismos se dieron lugar o fueron producto a partir de una diseminación, ¿no? Del centro político, ¿no? Sin que haya tenido lugar una reunión o acuerdo entre estados libres previamente existentes, ¿no? Que ya tuviesen un carácter estatal, ¿no? Y que entonces pasasen a formar una estructura federal, ¿no? Estamos hablando más bien de diferencias de unidades territoriales de un estado federal, ¿no? Y además, y que las de un estado central, pues son tan considerables que hacen parecer un origen centrípeto del federalismo, ¿no? Como algo que podemos entender como algo imposible, ¿no? Eh, es decir, eh, está claro que en el caso de México se dio una revolución, ¿no? Y esa revolución quedó sellada, ¿no? En la Constitución actual de 1917, ¿no? Y es un federalismo que ha marchado, ¿no? Que de modo muy irregular, muy irregular, que busca reinventarse, ¿no? Eh, eh, pero es federalismo en sí, ¿no? Con otro grado de desarrollo, pero el federalismo en sí mismo, ¿no?
podría parecernos desde fuera como que es una unión centrípeta, pero realmente el impulso, ¿no? que dio lugar a México no fueron producto, ¿no? de estados que eran previamente libres, como ocurrió con las 13 colonias, sino de declarar, ¿no? Una vez declarada, ¿no? la emancipación, ¿no? eh, este, mexicana, y luego la revolución social, ¿no? que dio lugar años más tarde, pues a partir de ello establecieron un federalismo, ¿no? No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿no? Que es distinto, ¿no? Lo mismo ocurrió en Brasil, ¿no? y en Canadá, ¿no? Eh, es decir, de esta manera, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros distinguir un federalismo del otro, ¿no? Por varias razones, varias características, ¿no? Por ejemplo, la garantía en la Constitución que brinda la Constitución, ¿no? De la existencia de Estados miembros, ¿no? Que en su preámbulo, ¿no? Deciden que están de acuerdo con la Unión, ¿no? En Estados Unidos esto se llevó a nivel del pueblo, ¿no? Más que los estados. Luego definir el ámbito de su autonomía, ¿no? ¿Qué tanto autonomía tienen para determinar qué grado de federalismo es, ¿no? Luego la igualdad de derechos entre distintos estados, no tratar unos mejor que otros, ¿no? Que a veces se producen los llamados federalismos asimétricos, ¿no? En la práctica, cuando por apoyos el Estado central busca conceder ventajas más a un Estado federado que a otro, ¿no? Y eso puede traer diferencias, ¿no? El sistema de una Cámara de Representantes, ¿no? Como tiene Estados Unidos, que es la que representa a los ciudadanos de todos los Estados miembros desde un punto de vista proporcional, ¿no? A más ciudadanos en un Estado miembro, más representantes. Y un Senado que representa a los territorios bajo un criterio de igualdad. Es decir, no importa si se trata de un Estado pequeño o muy grande, ambos tienen derecho al mismo número de senadores, ¿no? Porque aquí es lo que se valora, la igualdad. De hecho, en Estados Unidos, el Senado pesa más que la Cámara de Representantes. Es el único caso en que la Cámara Alta pesa más que la Cámara Baja. Tiene que ver ello con el federalismo. El federalismo es como una veta que lo cruza todo. Cualquier pregunta al por qué esto es así en la Constitución norteamericana, de alguna manera tiene que ver algo, mucho, poco o transversal con el federalismo. Luego la primacía, ¿no? Ya del ámbito federal o del estadual, ¿no? En la distribución de competencias, ¿no? Esto ya lo he mencionado antes. El tipo también de distribución financiera, ¿no? Y la autonomía de los Estados miembros, ¿no? En cuanto a ingresos y egresos y su capacidad de endeudarse, ¿no? Que esto es lo más delicado, ¿no? Porque un fracaso económico de un Estado miembro trae como consecuencia que todos tienen que compensar la balanza, ¿no? Y esto trae luego fricciones. El grado de cooperación entre los Estados miembros, ¿no? Entre sí, ¿no? Y también la relación de todos con el Estado federal, ¿no? Es ese doble juego, ¿no? El carácter federal, ¿no? O descentralizado de la administración, ¿no? Como también de las organizaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Que son organizaciones intermedias, ¿no? Que son los que de una manera pueden conducir, ¿no? Capitalizar y catalizar la, la voluntad, ¿no? de sus representados, ¿no? Vía la representación política. Y luego la dimensión de la diversidad sociocultural y de la identidad estadual, ¿no? Que es tan importante y se va generando con el tiempo, ¿no? Por eso el federalismo como concepto también se puede entender desde el derecho público y constitucional, ¿no? También como un sentido social, filosófico, ¿no? Eh, Siendo, por ejemplo, la idea, ¿no? Su sentido de derecho público, ¿no? El que promovió su desarrollo, ¿no? También
En el federalismo existe también dirección política, ¿no? Porque busca garantizar la realización, ¿no? De una unión en igualdad, ¿no? Y además busca el bienestar general, ¿no? En el terreno de la vida social, económica, cultural. Busca el bienestar general, ¿no? Busca la conservación de los grupos, ¿no? Que guarden su autonomía, eh, que guarden lealtad con la unión y fomentar para todos el bienestar, ¿no? De esta manera, nosotros podríamos, partiendo de que es posible distinguir, ¿no? Concepciones político-estatales y concepciones sociales del federalismo, podríamos encontrar lo siguiente, ¿no? Que existe el federalismo una concepción constitucional jurídica, ¿no? Que pone énfasis en las grandes funciones del Estado, la ejecutiva, legislativa y judicial, desde un ámbito federal, ¿no? La que representa a todos, ¿no? Una concepción institucional funcional, ¿no? Que estas tareas estatales se reparten entre el Estado central y los Estados miembros, ¿no? Cada orden estatal en ámbitos en los cuales solo pueden decidir y asumir su responsabilidad, ¿no? Tanto como Estado federado y como Estado federal, ¿no? Y es una concepción que es muy exigente, ¿no? Eh, una sociedad puede ser considerada como federalista cuando muestra divisiones de diferente naturaleza, ¿no? ¿No? Étnica, religiosa, económica, ¿no? Independientemente de su organización política, ¿no? Que es similar en todos los estados federados que la componen, ¿no? Una unión, ¿no? A través de también de diversidad, ¿no? Cabe, ¿no? Pero entendiendo que esa unión, porque finalmente es unión, ¿no? En un conjunto de denominadores comunes que los identifican por igual. Es decir, así el federalismo, el regionalismo, comunidades autónomas se construyen, ¿no? Se construyen. No es solamente un conjunto de disposiciones legales, sino que se construyen. Y en principio los países que tienen historia deberían ser más aptos, ¿no? Para poder lograrlo, ¿no? No obstante, hablamos de un país en que tiene una historia muy breve, que es Estados Unidos, y lo ha logrado. Nosotros con mucho más historia, pues simplemente realizar un modelo de regionalismo viable no ha sido posible, ¿no? Porque nos centramos más en las diferencias que en las semejanzas. Las diferencias hay que atenderlas, pero desde digamos, de pie, ¿no? Y soportados, ¿no? Desde nuestras coincidencias. Ahora bien, ¿cuáles son las características del federalismo, ¿no? Pues la autonomía democrática, ¿no? De los Estados miembros, el libre nombramiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En segundo lugar, la autonomía constitucional, ¿no? Porque se organizan todos los estados federados en una vida jurídica, no política, siempre y cuando no contravengan las disposiciones de la Constitución Federal. En tercer lugar, hay una autonomía legislativa, judicial y ejecutiva en sus competencias locales, que están garantizadas por la Constitución Federal, de hecho al punto que hay estados en que hay pena de muerte y en otros no. Finalmente, la participación de los estados miembros en la formación de la voluntad general, ¿no? Cada estado miembro cuenta con su propia constitución, pero todas las constituciones reconocen a la Constitución Federal, ¿no? Que es el punto de unión, ¿no? Por eso cada estado miembro dispone, ¿no? De un orden constitucional propio, ¿no?
que está armonizado e inspirado, ¿no? Irradiado por el federal, donde están esos sí artículos en los cuales todos están de acuerdo. Por tanto, las constituciones locales tienen que ser eco y reflejo, ¿no? Incluso más detallado, más reglamentista, pero siempre eco y reflejo, ¿no? De este pacto federal, ¿no? Que está sellado en la Constitución, ¿no? Que es en realidad lo que podríamos decir, pues, una manera de entender, ¿no? Otra manera de entender el contrato social, ¿no? Más material, ¿no? Se habla mucho Rousseau del contrato social, pero ahí está el contrato social, ¿no? Por todo por todo lo que representa, ¿no? ¿Qué características vamos a encontrar nosotros en el Estado federal? Pues, primero, el Estado en su conjunto, ¿no? Se divide en unidades territoriales. Ya hablamos de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Que gozan de autonomía. Además, los Estados miembros se encuentran representados por un Parlamento federal, ¿no? Cada Estado tiene en el Senado el mismo número de escaños y en la Cámara de Representantes de acuerdo a la población. Un Estado con mayor población tiene derecho a más representantes para poder atenderlos, ¿no? La solución a los conflictos entre Estados miembros, porque no hay que ser ingenuo, debe partir a través del principio de negociación, ¿no? Exige la protección de las minorías, la instauración también de mayorías calificadas, ¿no? Para tomar decisiones, enmendar la Constitución norteamericana, ¿no? Para reconocer la libertad de los afroamericanos, pues dio lugar, ¿no? A lograr este gran consenso, ¿no? Que emitió una mayoría calificada, ¿no? Y luego existe un órgano judicial constitucional, pues como árbitro, ¿no? De las grandes discrepancias, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la Corte Suprema Norteamericana, ¿no? O lo que equivale a un tribunal constitucional que dirime conflictos de competencia, ¿no? La asociación, ¿no? Para fundar un Estado federal concurre de manera voluntaria, ¿no? Por parte de todos los participantes. Nadie está, digamos, encañonado, ¿no? Mal asunto, ¿no? Aquellos que empiezan encañonados, ¿no? Sería otra forma de opresión, ¿no? Los nuevos estados empezaron 13 y los nuevos estados que se adhirieron fueron por votación, ¿no? Para poder unirse a la Unión, ¿no? Y ahí de los 13 empezaron a llegar hasta 50, ¿no? Hasta tienen un estado asociado que es Puerto Rico. Esta decisión voluntaria tiene sus peculiaridades, ¿no? Los Estados miembros gozan de amplias libertades para su desarrollo. El federalismo puede exigir una cierta diferencia entre los Estados miembros, no lo entiendan como trato diferenciado o no, pero puede estar compuesto a su vez, por estados, por una población bastante homogénea o heterogénea, ¿no? En las cuales tiene que haber un gran acto de balance, ¿no? Es decir, la diversidad, lograr la diversidad en la unidad, ¿no? Con estos denominadores comunes que vengo repitiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya dije que en caso de conflicto interviene, pues, una instancia arbitral, que sería un tribunal constitucional o una Corte Suprema, ¿no? Federal, ¿no? Además, puede existir también una combinación de normas legales, estrategias institucionales, ¿no? Para la solución de problemas, ¿no? Y procedimientos consensuales de negociación, ¿no? Es decir, es el diálogo, ¿no? Es el arte del derecho, ¿no? Como constructo de paz social, ¿no? E institucional, ¿no? Todo ello, por ejemplo. Esto de una manera se ha exportado a otros federalismos con mayor o menor éxito. Quizá el segundo mejor es el alemán, ¿no? Incluso con el reto de la reunificación, porque la República Federal Alemana nació para una parte de Alemania, ¿no? De hecho, la Constitución alemana lleva el nombre de Ley Fundamental de Bonn, porque se negaron a llamarle Constitución
a solo una parte de Alemania, ¿no? Porque esta constitución no iba a regir a la llamada República Democrática Alemana, ¿no? Que estaba asociada, vinculada al bloque soviético, ¿no? Luego, con la caída del muro de Berlín, la reunificación, pues sí es ya la Constitución de Alemania, ¿no? Que le sigan llamando la Grundgesetz, la ley fundamental de Bonn, ¿no? A este equilibrio en el federalismo alemán le llaman competence, ¿no? La competencia de la competencia, ¿no? De acuerdo. Cada Estado miembro, cada Estado federado, cada Länder tiene sus competencias y y la suma de los Länder, o sea, los Länder, ¿no? Han delegado competencias a una estructura, ¿no? Que es el gobierno federal, ¿no? En que la cabeza, pues bueno, es un presidente, pero quien lleva las riendas de ese gobierno federal es la canciller, ¿no? Actualmente Angela Merkel. De esta manera, nosotros podemos observar que aunque exista la división territorial del poder y la variedad de nombres que tienen, ¿no? Y de fórmulas, todas ellas de alguna manera han querido tomar elementos, ¿no? Del federalismo, ¿no? Algunas sin completarlo, ¿no? Algunas sin completarlo. Por ejemplo, en nuestro modelo regional no tiene parlamento en las regiones. Lo que la tenían en las asambleas regionales existían en el modelo anterior, bajo la Constitución del 79, en la actual no. La justicia también está centralizada, en el caso del Perú, ¿no? En España la justicia está centralizada, pero cada comunidad autónoma cuenta con su parlamento, con su propio parlamento. Entonces, esto lo vamos viendo, esto va ocurriendo. Y en la Unión Europea es interesante cómo, por ejemplo, han ido fortaleciéndose, por ejemplo, el Parlamento Europeo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y se ha ido fortaleciendo también la Comisión Europea, ¿no? Como órganos, pues, que de alguna manera codeciden, ¿no? la legislación, ¿no? El federalismo da para mucho más. Estas son unas líneas, ¿no? Directrices que hemos querido comparar, ¿no? Desde el punto de vista de la división territorial del poder, ¿no? En que el federalismo ha irradiado federalismos en mayor o menor medida y ha irradiado otros tipos de formas de Estado, ¿no? Repito, en mayor o menor medida, con mayor, menor o nulo éxito, ¿no? Ahí está la polémica, que sería bueno que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? O sea, que sí es conveniente tener una visión, ¿no? De lo que significa, ¿no? Esta forma de gobierno, aunque nos pueda parecer un poco foránea, pero saber que cuando se discuta la composición del Parlamento, un futuro Parlamento bicameral, pongamos en futuro para el Perú, pues mal asunto si esa segunda Cámara quiera que tenga una composición con distrito electoral único, ¿no? Sería mal asunto, ¿no? Lo natural sería que tenga una composición realmente territorial, ¿no? Y que la Cámara de Diputados sea una Cámara de representación ciudadana, donde se ventilen los temas de política doméstica, ¿no? Y la Cámara de Senadores se ventilen los grandes problemas nacionales, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Del país, ¿no? Y la Cámara de Diputados se ocupe de los temas más bien coyunturales, ¿no? Del momento. La clase la doy por terminada. Les quedo muy agradecido por su atención y nos vemos en la próxima. Que estén bien.